La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos escuchan y nos siguen a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos contribuir precisamente frente a los hechos que han ocurrido no solo en Quito, en el centro del país, a nivel nacional, respecto de los fenómenos naturales que están golpeando duramente al territorio ecuatoriano, y cómo prevenir inundaciones, sismos, derrumbes, la actividad del volcán Cotopaxi y cómo debieran organizarse las comunidades. En el caso de Quito, es importante dar a conocer que se ha establecido una dinámica y un trabajo de prevención que resulta muy fácil acceder para saber en qué condiciones, incluso imprimir y hacer un mapa de Quito si es que se producen hechos mayores con la acción, la actividad del volcán Cotopaxi. Precisamente para abordar estos temas hemos invitado al ingeniero Hugo Yepes, vulcanólogo, exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, asesor del municipio de Quito, el ingeniero Fabricio Yepes, experto y director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad San Francisco de Quito, y también ha sido invitada la gobernadora de Cotopaxi, Tania Vázquez, que confiamos se una, porque es importante conocer qué se está haciendo en cada una de las comunidades, de los cantones, de las provincias del país, precisamente en aras de prevenir los fenómenos naturales. Quiero empezar con Hugo Yepes y decirle qué herramienta han presentado en Quito, en el Distrito Metropolitano, para, teniendo información en tiempo real, se pueda actuar y con un aplicativo accionar frente a las acciones que pudiera devenir de la actividad del volcán Cotopaxi. Muy buen día al ingeniero Goyepes. Buenos días, Miguel, buenos días, Fabricio, gracias por la invitación. A ver, lo que el municipio de Quito ha desarrollado es una serie de facilidades o de herramientas para poder armar un plan familiar ante la potencial erupción del volcán Cotopaxi. No es una herramienta que da información en tiempo real del volcán, ni mucho menos, eso lo hace el geofísico. Lo que esta página web hace es poner a disposición del público, poner en un solo sitio lo que se necesita para poder establecer, en primer lugar, si es que el sitio donde yo vivo está dentro de la zona definida por el Instituto Geofísico como el escenario de 1877, que es el oficial que usa la Secretaría de Riesgos para los temas de preparativos, de prevención, etc. Entonces, conocido el sitio, si es que estoy dentro de la zona de Lajares con este aplicativo, entonces puedo proceder a activar o a desarrollar un plan familiar que se va desplegando en la página web y hay una serie de videos que le van indicando qué nomás debe definir dentro de ese plan. De manera práctica, una vez identificado si estoy dentro de una zona de Lajares, en el Valle de los Chillos o en el Valle de Tumbaco, lastimosamente esto está desarrollado solo para el distrito metropolitano, no está desarrollado para el cantón de Umiñahui porque no hay acceso al catastro, que es lo que en lo que se basa esta información, este desarrollo, pero todo lo catastrado en el distrito metropolitano de Quito está de esta manera definido y
Si es que estoy dentro, entonces puedo establecer cuál es una ruta de evacuación, más o menos los tiempos que me va a tomar para ir fuera de la zona de potencial peligro en este escenario y hacia un punto de encuentro. Y desde ese punto de encuentro, entonces ya hay una serie de planes para tomar acción en función de que haya o no haya este impacto, ¿no? Pero también hay una serie de preguntas que le inducen a la familia, ¿no?, a establecer dentro de ese plan qué sucedería si esto es en la mañana, hay un grupo familiar de la familia que está en Quito, está trabajando, estudiando, mientras que la casa está ya sea en la zona de Lajares o al otro lado de la zona de Lajares. ¿Cuáles serían las posibles preguntas que tenga la familia para sí misma? De tal manera de ir poniendo diferentes situaciones dentro de un escenario de ya lo que sería alerta roja, que sería una proximidad de erupciones grandes y peligrosas en horas o días, todas las restricciones de movilización y las órdenes de evacuación que deberían acompañar a una definición de alerta roja, ¿no? Entonces, todo esto está en la página web que es de www.volcancotopaxi.es o desde la página del municipio, y sobre esa directamente se accede a esto que es de nuevo didáctico y fácil de seguir. Ingeniero Yepes, se trata de información muy útil que permita que la gente, las comunidades, quienes estarían dentro de este mapa, pudieran actuar y pudieran prevenir frente a esta eventualidad y hacer este plan familiar. Sí, o sea, la idea es, la primera, en que se tenga clara conciencia de su ubicación geográfica respecto a la potencialidad de impacto de los lajares, porque los lajares, lastimosamente, son fenómenos de una capacidad destructiva muy grande, de tal manera que no hay que estar en esta zona. Entonces, una vez definida esta localización territorial, geográfica, le permite a la persona o a la familia el poder definir a su vez qué es lo que debe hacer, dónde están ofrecidos y establecidos los puntos de encuentro, de ahí potenciales albergues, y por otro lado, a quienes no están ahí, también le permite estas mismas herramientas de establecer lo que deberían hacer en caso de una potencial caída importante de ceniza. Los conceptos son totalmente diferentes, ¿no? Mientras que en la zona de Lajares se tiene que salir en la zona de cenizas, el sitio más seguro es la casa si es que el techo ha sido previamente inspeccionado, definido como que va a resistir cierta carga de ceniza. Entonces, todo esto está ahí incluido, y de nuevo es didáctico, y además hay dos acciones. La una es una acción del municipio yendo a las comunidades a capacitación, abriendo también espacios para preguntas, guías, respuestas, y dentro de la página web también hay una serie, un espacio para preguntas que pueden permitir solventar las inquietudes, dudas que tenga la población sobre esto. Ingeniero Yepes, estoy en la página precisamente del volcancotopaxi.es y es muy didáctico y pedagógico cuando en cada uno de los iconos se puede ver los peligros volcánicos por un lado, el plan familiar para caída de ceniza o el plan familiar para zonas en peligro por lajares, y también los mapas de evacuación. Todas estas herramientas permiten acceder con facilidad, primero enterarse, informarse y luego poder planificar. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Cuando uno despliega, abre estas pestañas, entonces va a encontrar en primer lugar un video que es como un tutorial. No es evidente para todos, no es fácil para todos el poder leer un mapa, por ejemplo. Entonces, si es que está ahí el mapa de la zona de peligro,
Entonces hay un tutorial que le dice, miren, los mapas se leen así, vea esto, identifique esto, luego entonces ubíquese, usted sepa dónde está, etcétera, etcétera, y le va yendo paso a paso, haga esto, haga esto, otro, y luego una guía hacia el dibujo, que esto es, creo que yo la parte más importante, que uno, cada familia dibuje en un espacio específico en dónde está su casa, en dónde está el punto de la JAR y cuáles son las calles que debería seguir, para que eso le interiorice su posición geográfica. Y luego la segunda parte es que practique, ¿no? Y que practique no una, sino varias veces con el objetivo de ir mejorando su conocimiento del sitio y bajando los tiempos para saber además, ¿no? Que en el caso ya óptimo puedan tener 20, 15, 10 minutos para salir a la zona segura y luego un poco más para llegar a la zona de encuentro que se ha definido como un punto específico, ¿no? Entonces, esto es algo que ayuda o que, más bien dicho, entrega a las personas la capacidad de que cada uno lo haga cuando quiera, se equivoque, si es que tiene que equivocarse solo en su casa, entre familia, incluso discutan y también retroalimenten. Y el segundo tema importante es que también hay una serie de informaciones personales en donde la más, yo diría, importante es que la familia debe establecer una familia acogiente donde se puede decir, bueno, yo que estoy aquí, he definido que mi mamá que vive en Cotocollao es la que me va a recibir, y al definir eso, entonces hay una estadística de quienes que no tienen familia acogiente, quienes necesitan apoyo o quienes pueden ir durante algún tiempo específico a esa familia acogiente, y en donde a su vez hay una necesidad, y eso todavía no está. Espero que se pueda hacer desde la siguiente administración o desde el gobierno central a esas familias acogientes también ayudarles a recibir a las familias que necesitan para que la gestión de las personas que tienen que salir, que pueden estar fuera durante semanas tal vez, meses tal vez, si es que hay impacto más todavía, sea una gestión que no sea una carga imposible para las familias y no sea molestia para aquellas familias acogientes, porque la vida en los albergues es una vida muy complicada, muy hacinada, y lo mejor es tener esa familia acogiente. Bienvenido al ingeniero Fabricio Yepes, experto, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad San Francisco de Quito. ¿Cómo ve estos temas vinculados con la prevención? En primer término, hablamos sobre la actividad del volcán Cotopaxi. Ingeniero Fabricio Yepes, muy buen día. Sí, buenos días, Miguel, buenos días, Hugo. Sí, vemos con beneplácito que el municipio de Quito está dando un paso más. Es decir, bien ya teníamos mapas de posibles zonas de afectación siguiendo el escenario que maneja la Secretaría de Gestión de Riesgos. Hay mapas disponibles de la misma Secretaría de Gestión de Riesgos, hay mapas disponibles del Instituto Geofísico, pero el municipio de Quito da un paso más allá en donde los mapas los pone más cerca al ciudadano, que simplemente con digitar el número de cédula o su código catastral puede mirar si su vivienda está o no está en zona de afectación. Y entonces, adicionalmente a eso, hay unas indicaciones, es una página web muy amigable, y principalmente no habla Hugo, principalmente habla otra persona que tiene una forma de comunicarse muy amable con las personas y menos técnica, sino más directa hacia la conciencia ciudadana. Así que estamos muy satisfechos de que ese paso se dé. Lo que vemos un poco con preocupación es que los pasos que está dando el Distrito Metropolitano de Quito no son los mismos que está dando Rumiñahui y no son los mismos que está dando la Secretaría de Riesgos. Hemos ahí mirado que hay ciertos elementos que no manejan el mismo idioma y que es necesario que todas estas instituciones se puedan sentar a conversar para practicar ese mismo idioma y para disminuir la posibilidad de que haya una falta de comunicación de las autoridades, de los técnicos hacia la comunidad. Por ejemplo, y quería manifestarle a Hugo, mirando el tema de las alertas, hay una definición que a veces un poco es equivocada entre lo que es alerta naranja y alerta roja. Uno ve los documentos del municipio, del geofísico, que coinciden
pero hay ciertos documentos de la Secretaría de Gestión de Riesgos en los cuales ya en alerta naranja se indica que se deben implementar planes de evacuación, mientras que eso está definido en la alerta roja en los otros documentos. Eso podría generar una especie de información equivocada en las personas y no saber exactamente qué hacer. Otro elemento, por ejemplo, las sirenas que maneja la Secretaría de Gestión de Riesgos maneja cuatro tipos de señales audibles que significan diferente. En cambio, las sirenas del municipio de Quito manejan tres tipos diferentes de sonidos audibles y no significan exactamente lo mismo. Entonces, eso lo que vemos los técnicos de fuera es que nos gustaría que esos pasos adelante que está dando el municipio de Quito también sean compartidos y sean coordinados con los otros municipios, con la Secretaría mismo, para solo manejar una misma estrategia de comunicación, porque el momento que se dé el evento, el momento en que ya necesitemos aplicar todos estos planes, necesitamos todos hablar el mismo idioma exactamente. Y por otro lado, Miguel, quería comentar que en efecto esto es parte de lo que debemos hacer como preparación y mitigación del riesgo volcánico. Pero digo parte porque hay otros elementos que todavía no hemos dado pasos adelante. Esto estamos intentando lograr que la población conozca, que la población actúe de una manera adecuada y que la población pueda salvarse a sí misma. Nos falta todavía dar otros pasos frente a una mejor definición de la amenaza, nos falta dar otros pasos frente a la posibilidad de analizar medidas estructurales para intentar mitigar los fenómenos volcánicos del Cotopaxi, principalmente los lajares, pero me parece muy interesante lo que está haciendo el municipio. Claramente lo logra por la asesoría técnica de Hugo en estos aspectos, pero claro, los otros municipios me preocupa que no tienen esa misma asesoría y entonces el idioma, el manejo del idioma y el manejo de lo que se debe comunicar, cómo se debe comunicar y en qué momentos es muy importante. Así que lo vemos muy bien, Miguel, respecto a lo que está haciendo el municipio, pero tenemos que agrupar a todos los actores. Ingeniero Hugo Yepes, esta inquietud del ingeniero Fabricio Yepes, ¿cómo conectar? Porque debiera ser una política, por cierto, al municipio le corresponde lo que se está haciendo en el Distrito Metropolitano, pero en el caso de Lajares, por ejemplo, uno no sabe el impacto que va a tener dada la acción del Cotopaxi. Pero ¿cómo interactuar, cómo lograr que los otros cantones también se preocupen y vayan al ritmo de preparación, de prevención? Incluso la provincia de Cotopaxi, la ciudad de La Tacunga, como fue nuestra intención, invitarle a la gobernadora de Cotopaxi, Tania Vázquez. Ingeniero Boyepes. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, Fabricio tiene mucha razón. Todavía no hay una coordinación total buena entre los diferentes ámbitos territoriales. El caso del Valle de los Chillos a mí me parece sumamente complicado, ¿no? Porque se tiene una parte del Distrito Metropolitano de Quito, tanto al este del río Pita como en la zona del río Santa Clara, y luego el San Pedro, que están englobando a la parte más poblada en realidad del cantón Rumiñahui. Y si es que no se tiene no solo una coordinación total, sino lo que dice Fabricio está muy bien dicho, ¿no? Si no se habla el mismo idioma, si no se tienen las mismas estrategias, si no se tiene la misma manera de ver el problema y la misma manera de abordar los temas, la posibilidad de responder de manera coherente si es que llegamos a niveles de erupciones ya grandes y peligrosas, va a ser muy compleja, ¿no? Se necesita generar un concepto de mancomunidad y esa mancomunidad implica hacer las cosas de la misma manera, ¿no? Claro, ahí está la dirección que debe establecer la Secretaría de Riesgos, la Secretaría Nacional, y ha estado fomentando ciertas reuniones para tratar de ver cómo, de establecer esta forma, ¿no? Ahí hay un problema, yo diría estructural, que vale la pena hablarlo, ¿no? A los cantones
¿no? Lo engloba la provincia. Y entonces, habiendo COEs, o sea, comités de operaciones de emergencia cantonales, esos están bajo el comité de operaciones de emergencia de la provincia, que tiene la rectoría que hacen los cantones, pero no tiene las capacidades ni las competencias. Entonces, si es que vamos a lo que dice la ley o el manual, ¿no? Esto debería estarlo coordinando bien la provincia. Pero la provincia, en realidad, si es que vemos, debería ser un GAT más, o uno de los entidades más coordinados por una lógica no política, política de división política, sino por una lógica de territorio en el mismo drenaje, el mismo volcán generando los mismos problemas que van evolucionando a medida que, por ejemplo, los lajares o las cenizas se alejan del volcán. Pero no es así, entonces esa coordinación central falta y más bien hay una posición o una directiva de parte del ente nacional diciendo, bueno, nosotros les decimos que ustedes son responsables totales del territorio y ustedes hagan más o menos lo mejor que puedan dentro de unos lineamientos generales. Entonces, esto yo creo que debería tener más fuerza y que esta coordinación conjunta o esta mancomunidad debería ser la que genere el mismo idioma y la en todo esto, ¿no? Respecto a las sirenas, en realidad son problemas que sí existen y están relacionados a cómo nacieron las cosas, ¿no? Y cada GAT en el 2015 ha comprado un grupo de sirenas, la Secretaría ha comprado otros. Desde mi experiencia personal, hubo una primera implementación de sirenas en un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2008 al 2012, que después ya parece que no estaban, etcétera, pero son varias generaciones. Y en el caso específico del Distrito Metropolitano de Quito, esas sirenas, los proveedores de esas sirenas y los representantes han tenido problemas legales, etcétera, no quieren servir para poder aunar la misma tonalidad y en las mismas niveles de alarma, de tal manera que son cajas negras que no se pueden actuar, pero a su vez se tiene otros entes de control como la Contraloría, los controles internos que dicen, usted no puede desechar eso si está funcionando, entonces más o menos apáñese o acepte lo que existe. Entonces, hay una serie de complicaciones, tanto político-administrativas como, digamos, administrativas, que obligan a que tengamos esta necesidad de ver por lo menos lo local y tratar de aunar lo más rápido posible a lo que sea un poco más allá de lo local de cada uno. Ingeniero Yepes, cuando uno revisa el mapa, y lo hemos visto, más aún se complica si no hay la debida coordinación y lo que decía el ingeniero Yepes, hablar el mismo idioma, cuando en el caso del Distrito Metropolitano hay zonas en el mapa que se entrelazan con el territorio del Cantón Rumiñahui. Es decir, a veces uno cuando circula, incluso en vías, sabe que está en el Distrito Metropolitano y ya se entró al Cantón Rumiñahui. Esto le hace más importante el que debiera coordinarse entre todos para hacer esta acción de prevención. Sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que para poner un ejemplo que sea más didáctico para las personas, ¿no? Supongamos que el cantón Rumiñahui dice, bueno, la evacuación es en auto, y el cantón y el distrito metropolitano dice la evacuación es a pie. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice que los autos del cantón Rumiñahui no van a pasar poder por las avenidas y calles que están junto a ellos, o que si es que pasan van a atropellar a la gente que está saliendo a pie por ese sitio. Entonces, así de sencillo es la visualización de la necesidad de coordinación que se tenga para que todos funcionen de la misma manera. Si no, de nuevo, el volcán nos va a ganar, ¿no?
¿Y cuál es la respuesta específicamente? Porque aquí hay otros cantones como Mejía, pero en el caso de Rumiñahui no se ha podido concertar para poder hablar el mismo idioma siguiendo con este tema. A ver, ha habido unas tres o cuatro mesas de trabajo, pero esas mesas de trabajo no son prácticas, ¿no? En realidad hay reuniones, en realidad hay presencia de autoridades, ¿no? Las autoridades ven con preocupación el volcán, asisten sus técnicos, pero después de mes y medio, 2 meses de esa reunión, en realidad cada uno sigue haciendo lo que debe o cree que debe hacer dentro de su circunscripción territorial. Entonces, no hay una mecánica adecuada para integrar esto e integrarlo de manera sistemática. De tal manera que esta propuesta que tiene el Distrito Metropolitano de Quito puede servir como un ente articulador, ¿no? Porque si es que lo desarrollado es aceptado por el cantón vecino, aceptado por la provincia o aceptado por la entidad nacional, entonces eso se expande y atrás de todo lo que está desarrollado tiene una estrategia de respuesta y una de estrategias de comunicación también y de capacitación, ¿no? Entonces, esto puede servir como ente aglutinador, pero en realidad la verdad es que estas mesas de trabajo que son previas no son efectivas como lo son cuando estas mesas de trabajo se reúnen a resolver ya una crisis porque ya el fenómeno pegó y hubo un impacto en la sociedad. Ahí sí funciona. Ingeniero Fabricio Yepes, ¿cómo debiera conceptarse? Esto no solo depende del municipio metropolitano de Quito, sino también del resto de cantones, incluso como bien decía el ingeniero Yepes, de la provincia, es decir, lograr aglutinar, hablar ese mismo idioma y permitir que se haga una política general frente a la amenaza del Cotopaxi. Sí, Miguel, a veces la parte técnica no es la más difícil, no es más la parte política y de gestión social y gestión económica de los recursos y sentar a las personas a poder hablar el mismo idioma. Eso es lo más complicado. La Secretaría de Riesgos es quien está llamada a sentarnos a todos en una mesa, ¿no? Ellos lo que están encargados son el ente rector de la política y son quienes nos deben llamar los actores y establecer ciertos parámetros mínimos. Lo ha hecho, tiene ciertos documentos, tiene ciertos lineamientos, pero nos preocupan los cantones más pequeños, como les decía, y como Hugo lo ha ratificado. En los cantones más pequeños hay un poco de desinformación, no hay la capacidad técnica como tienen los cantones grandes. Y un aspecto también, no quiero dejar escapar esto, se me va a olvidar. Todo lo que está haciendo el municipio de Quito funciona bastante bien siempre y cuando las alertas puedan ser tomadas con una adecuada información para tomar de decisiones. Dentro de esa información deberíamos también estar conversando en cómo están los sistemas de monitoreo, por ejemplo, de los lajares, que entiendo está la red de monitoreo de lajares, está a cargo del Instituto Geofísico. ¿Cómo está esa red? ¿Cómo está funcionando? Si es que tiene adecuado mantenimiento, si tienen los instrumentos sísmicos, fotográficos, de cámaras, etcétera, operativos. ¿Cómo está el municipio apoyando al geofísico para mantener eso en marcha? Porque aparte de allí, partiendo de allí, del monitoreo del peligro de los lajares, es que las autoridades se pueden reunir y tomar la decisión para pasar de una alerta a otra. Entonces, este es otro elemento que estamos un poco preocupados de saber que si ese monitoreo está funcionando adecuadamente y luego pasar ya a terminar tal alerta o cual, si es que estamos también manejando el mismo protocolo, el mismo accionar. Es decir, si todos sabemos qué tiene que suceder para pasar de amarilla a naranja y exactamente todos si sabemos qué tiene que suceder para pasar de naranja a roja. Este es un segundo elemento, Miguel. Y el tercero y último elemento es, en el caso de que ya se establezca un evento importante, en el caso de que ya vayamos a una alerta importante, naranja o roja, saber exactamente con qué contamos, con qué cuentan los cantones, con qué cuentan las autoridades para reaccionar, para la respuesta inmediata. Saber de qué vamos a necesitar, de qué disponemos y qué nos va a hacer falta. Y entonces quizá la Secretaría es la encargada de saber exactamente eso
de tal o cual cantón o municipio, qué tiene, qué va a necesitar, qué le falta y qué vamos a hacer para entonces prepararnos para tener esos recursos disponibles, sea a través de otros municipios que actúen solidariamente, sea reforzando el mismo municipio que vemos que tiene esa debilidad, o sea reforzando un sistema nacional. Entonces, estos otros son tres elementos adicionales que pongo en la mesa, Miguel y Hugo, que debemos también tener siempre en cuenta, que son tan importantes como las sirenas, tan importantes o más que las sirenas operativas. ¿Cómo enfrentar esos desafíos que ha planteado Fabricio Yepes, ingeniero Yepes? Sí, efectivamente, ¿no? Son problemas complejos porque hay una serie de incertidumbres y eso es algo que todavía creo que nos falta como comunidad, como sociedad, de entender que estas incertidumbres están relacionadas no solo al volcán y son incertidumbres de conocimiento, epistémicas, es decir, nadie va y mide qué está pasando, la presión que hay abajo en la cámara magmática para saber cuándo y cómo va a erupcionar el volcán, sino que pueden pasar ciertas cosas y además son incertidumbres aleatorias respecto al fenómeno, que es que el volcán puede hacer una erupción grande como la de 1877 o una más grande o una más pequeña. Pero eso es algo aleatorio en el proceso de los fenómenos eruptivos y de los periodos eruptivos que tienen los volcanes en general y el Cotopaxi en particular, ¿no? Y eso lo registra bien la historia. Pero también hay las otras incertidumbres que muy bien plantea Fabricio. ¿Cómo se van a tomar esas decisiones? ¿Cuánto van a durar esas decisiones? ¿Cuáles son estos protocolos que en realidad son muy simplistas y muy lineales en la complejidad de estas incertidumbres de los procesos volcánicos y de los procesos sociales también? Porque de nuevo, una erupción es un fenómeno natural, pero el impacto de una erupción es un proceso, es un fenómeno social fundamentalmente y económico también y político. Pero ¿qué sucede o cuál es el nivel de una alerta roja, ¿no? Una alerta roja no necesariamente viene cuando el Lajar ya destruyó, no debe venir así porque hay que establecer unos tiempos previos para que la gente salga, porque si es que vemos en términos de tiempos y de espera del volcán, solo viendo el volcán, una alerta naranja más o menos dice que se puede esperar que el volcán suba a estados ya preeruptivos o eruptivos de gran tamaño en semanas o días, pero una alerta roja es que suba a estos niveles en horas o tal vez unos pocos días. Pero dentro de eso, entonces, si es que hay esa expectativa de días de espera en una alerta roja, la percepción que puede tener la ciudadanía es que es una alerta falsa y el volcán retrocede o tiene una pausa o no era lo que se estaba esperando, considerando, y también respecto al comentario de Fabricio, considerando como una variable más o menos solucionada que el monitoreo está bien, que hay que hay un buen mantenimiento, que hay una buena capacidad de análisis, etcétera. Entonces, si suponemos que esta variable está bien, en estos tiempos en los cuales el volcán parecería que está yendo a generar una gran erupción, se toman decisiones y estas decisiones no terminan en erupciones y resulta que son un fracaso en la toma de decisión. Ya lo vimos en el Tungurahua. En el Tungurahua, en el año 99, las probabilidades de erupciones con flujos piroclásticos que lleguen a baños eran del 42%. Las autoridades, en este caso el presidente Maguad, dijo 42% es muchísimo, yo tomo decisiones. Y el volcán no terminó de erupcionar con flujos piroclásticos que se quedaron a 600 metros de baño, sino en el 2006. Y entonces había todo de varias cosas. Entonces, volviendo al Cotopaxi,
estos niveles de preerupción grande o de erupción mediana que no genera los lajares que pueden llegar a la zona, pueden mantener una incertidumbre grande en la toma de decisiones. Y eso entonces se tiene que incluir dentro de la capacitación, de la conciencia ciudadana, de que no se tiene una situación lineal de 2 más 2 igual 4, sino que se tiene una serie de incertidumbres que van a obligar y deben obligar a que a través de la capacitación la ciudadanía entienda y aprenda que hay decisiones que tomarse y que esas decisiones deberían venir desde el punto de vista de la seguridad. Y por otro lado, ¿no? Que también tienen que incluir la otra seguridad, porque yo salgo de la casa si es que alguien me asegura que en mi casa no van a entrar los ladrones mientras cuando yo estoy saliendo. Y esa situación de seguridad ahora es muy grande y seguramente prima sobre la seguridad de que eventualmente el volcán va a erupcionar en unas semanas en alerta naranja, ¿no? Entonces, todo eso es muy complejo y todo eso es lo que hay que continuar creciendo como sociedad para la toma de decisiones. Y finalmente, muy rápidamente, ¿no? Y ahora entramos en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cambiamos de autoridades. Y las autoridades que entran van a enterarse de lo que es un volcán recién y cuál será la prioridad de lo que es el volcán en la lista de prioridades que tienen para gestionar su territorio. Entonces, ojalá llegue como ya prioridad importante entre los primeros 6 meses. Ingeniero Yepes, usted nos ha hablado ampliamente sobre el mapa del Valle de los Chillos, que sería el que tiene mayor afectación. Sin embargo, en esta página, esta ayuda didáctica, hay el mapa del Valle de Tumbaco, de sectores en riesgo por lajares del volcán Cotopaxi. ¿Cuál sería la diferencia y la incidencia entre el uno y el otro valle? Bueno, los lajares históricamente en el drenaje norte toman el río Pita, se trasladan al río Santa Clara, pero por uno o los dos caminos llegan al río San Pedro y en 1877 desembocó en el Guayabamba y por el Guayabamba llegó al Océano Pacífico en 18 horas. Entonces, ese es el camino del tránsito de los lajares. En la zona del Valle de los Chillos hay una zona plana en la parte sur del volcán Ilaló, y entonces estos lajares que vienen con mucha velocidad y en río Pita llegan a un punto en donde por Cachapamba, un poco más al sur, donde se abren y se expanden, y ahí sería una zona de depósito. Pero vuelven a encañonarse en la zona de Huangopolo y van dentro del río San Pedro y pasan por Tumbaco también encañonados para llegar a la zona de Guayabamba también encañonados. Entonces, mientras que el Valle de los Chillos es de depósito, en la zona de Tumbaco es más bien de tránsito de los lajares y de afectación dentro de los primeros 20, 30 metros de altura y dentro del valle fundamentalmente, mientras que en el Valle de los Chillos sí los ríos son demasiado superficiales y hace que no se queden en su cauce y en su valle pequeñito, sino que se expandan lateralmente. Ingeniero Fabricio Yepes, la incidencia con estos hechos, como bien decía el ingeniero Yepes, también frente a estas vulnerabilidades habrá nuevas autoridades. ¿Cómo lograr armonizar para que esto sea una política permanente y no de una administración de turno? A ver, en esto es un problema bien grave, Miguel. La experiencia nos ha enseñado que la sociedad ecuatoriana es extremadamente reactiva. Y entonces el tema de preparación no suele estar en las prioridades de las autoridades. Ya hemos visto que el alcalde que se va a posicionar en Quito mencionó en su primer día de triunfo que sus primeras acciones van a ser el legalizar unos cuantos cientos de barrios de la ciudad de Quito. Si las decisiones ya son de ese tipo, yo esperaría que eso tenga un respaldo técnico detrás, en donde en ese respaldo técnico esté incorporado de alguna manera el tema de gestión de riesgos y que se sepa claramente si esos barrios manejan ciertos elementos de seguridad ante riesgos. Asimismo, si esa es la primera decisión, esperaríamos que tenga ese respaldo técnico y que también las siguientes decisiones que tomen las nuevas autoridades municipales tengan algún respaldo detrás. Qué importante que es tener asesoría técnica detrás de los técnicos, de los políticos y detrás de las autoridades, porque las autoridades y los políticos
no tienen necesariamente los backgrounds necesarios para poder entender el problema. Como bien decía Hugo, a lo mejor le toma unos cuantos meses primero entender y comprender el problema y luego pensar que hay ciertas soluciones que se pueden aplicar. Y eso sí puede tomar varios meses, pero el volcán puede decidir que esos meses son insuficientes o no lo sabemos. Así que sí que es complicado, pero no solamente debemos pensar, Miguel, en que las autoridades son las encargadas de resolver nuestros problemas. Aquí también el último elemento que quería poner en la mesa es el tema de la población. Así como hay otros elementos, no solo la seguridad ante volcanes, sino la seguridad ante otro tipo de amenazas antrópicas incluso, la población va a tener que tomar ciertas decisiones y ciertas medidas de protección. No es posible que veamos que cuando se inunda el Valle de los Chillos, los ríos del Valle de los Chillos, las casas que están alrededor que sufren esas inundaciones reclaman inmediatamente a las autoridades ayuda porque se han destruido sus enseres o porque sus casas se han destruido por las inundaciones, cuando ellos mismos han construido en zonas de alto riesgo de inundación. La población tiene que saber que esas implicaciones de construir en zonas peligrosas va a tener un costo en un momento dado y va a entender que no siempre los gobiernos locales, municipales locales, cantonales, parroquiales, nacionales, van a poder acudir en su ayuda como ellos quisieran. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, independientemente de las nuevas autoridades municipales, Miguel, es empezar a tratar de que la capacitación a la población sea efectiva, que sea constante, que sea permanente. Nosotros, la sociedad ecuatoriana tiene también otro problema, es que tenemos una memoria de corto plazo muy frágil y la memoria de largo plazo muchísimo más frágil. Así que tenemos que trabajar en esos temas de capacitación, en esos temas de conocimiento del riesgo, no solo las autoridades, sino de la población en general. El Distrito Metropolitano de Quito está enfatizando en estos temas de difusión y comunicación, está enfatizando estos temas de conocimiento y entrenamiento, pero no deben quedarse allí, eso debe continuar. Entonces, las autoridades entrantes, al menos decirles que al menos estas pequeñas actividades deben mantenerse en el tiempo, que no cuestan demasiado, que no son onerosas, que no requieren de ingentes recursos de parte de las municipalidades para seguir adelante. Entonces, les pediríamos que eso, en primer lugar, sigan manteniéndose y sigan adelante. Y en segundo lugar, mientras tanto, también que se capaciten las autoridades, pero nunca dejemos a la población de lado, Miguel. Es muy probable que sea más importante que la población sepa sus peligros y a lo mejor tome decisiones antes que estar esperando que las autoridades municipales nuevas lleguen a un nivel de conocimiento como el que tienen en este momento. El volcán a veces nos dará el tiempo, a veces no. Cada vez que pasa más el tiempo nos estamos acercando a esos periodos en los cuales el Cotopaxi ya suele hacer algo. Ya históricamente hemos visto que al menos una vez cada 100 años está reactivándose de una manera importante y puede producirnos problemas. Así que siempre el mensaje de la población es, debemos nosotros también tomar el toro por los cuernos y no esperar solamente que las autoridades nos digan lo que hay que hacer. Pero empezando ya para mirar que sus viviendas están o no en sitio de riesgo, ya tienen la herramienta, hay que enfatizar en cómo utilizarla, ya saben de qué va, las cartillas que ha generado el Distrito Metropolitano de Quito son muy interesantes, ojalá los otros municipios las acojan si no las tienen, y la población ya debe empezar a actuar, debe empezar a preocuparse de sí misma también. Hay una alternativa nueva que ha planteado el municipio en esta página web, muy amena, muy didáctica, pero tienen que conocerla. Yo he visto en las redes sociales que la gente de los municipios cercanos ya conocen que existe esto del municipio de Quito, pero dicen, eso es para el municipio de Quito, para mí a lo mejor no aplica, y a lo mejor sí aplica. ¿Sí? A lo mejor es cuestión de mirar qué alternativas tenemos para que eso se uniformice y no deben costar demasiado. Y no podría ser posible que solo una falta de reunión y de consenso entre autoridades de municipios cercanos sea la barrera que nos impide tener esto. Entonces, por ahí debemos trabajar, Miguel. Ingeniero Goyepes, este tema es importante. ¿Cuánta responsabilidad tiene la población, los ciudadanos? Primero, para informarse bien. Segundo, para saber las dinámicas que se deben seguir. Y tercero, ser acuciosos para estar preparados frente a estas eventualidades de estos fenómenos naturales y el caso del Cotopaxi. La necesidad de generar una cultura de prevención
es compartida, ¿no? No es solo la población, no es solo el Estado, no solo el sector público, no solo el sector privado, los medios juegan un rol fundamental, pero yo sí veo ahí que el Estado mismo tiene unas falencias muy claras y muy grandes, ¿no? ¿Por qué la gente se asienta en zonas que son vulnerables a deslizamientos, por ejemplo, muy a la ribera de los ríos, o construyen casas que son muy vulnerables? Porque en realidad no hay una oferta de vivienda de interés social a la que esa gente pueda acceder. No hay unas políticas a nivel rural en las que la gente que está migrando hacia las ciudades pueda, le sea atractivo quedarse para poder desarrollar una vida que puede ser mucho mejor que el malvivir que muchas veces tienen en las ciudades grandes. Entonces, al no haber una oferta de una vivienda segura desde el punto de vista que es el Estado el que está ofreciendo esta vivienda de interés social, yo en mi necesidad de vivienda, de mi necesidad para la familia, de proveerle un techo, hago lo que puedo, caigo en redes de traficantes de tierras, concluyo con el cero conocimiento que tengo y con los malos materiales que puedo acceder con algún tipo de trabajo que tenga dentro de la informalidad del trabajo. Entonces estamos hablando de unas vulnerabilidades sociales muy grandes que son las que llevan a esto, porque ninguna persona que tenga posibilidades concluye, o casi nadie concluye conscientemente una vulnerabilidad grande en lo que está haciendo el ahorro de su vida, la inversión de su vida, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado también, por ejemplo, hay una falencia muy grande del sistema educativo formal, ¿no es cierto? Esto que estamos generando aquí en el municipio, uh, creo que puede servir también dentro del sistema educativo formal, pero ¿cuánto hemos nosotros en nuestras propias experiencias, pero en las experiencias de los hijos y hasta de los nietos, hemos visto que hay, o tal vez ahora último un poquito más, pero hay una historia de los desastres naturales, una claridad sobre la causa, sobre el efecto y sobre el efecto en la población, en la economía, etcétera? Si ni siquiera sabemos, y ahora peor con las redes sociales están ahí los teléfonos que gobiernan nuestra vida, ni siquiera sabemos cómo se llama el río de al lado, y peor sabemos que ha crecido cada 50 años, o no sabemos que ese terremoto ha generado la refundación 2 o 3 veces de la ciudad de donde vivo. Y entonces, si la educación formal no plantea estos temas de manera sistemática, pero de manera clara y de manera no como una asignatura que cualquiera se olvida, sino como un tema transversal de generación de cultura, de prevención, de conocimiento del riesgo, entonces tendríamos más opción para que no estemos permanentemente construyendo el riesgo y el Estado, porque también hace sus leyes, yendo a tratar de aplacar, de apoyar un poquito a la persona, pero viendo que la economía en general se frena, se destruye, ¿no? Y lo podemos ver cómo está, por tomar cualquier ejemplo, Bahía después del terremoto del año 2016, que ya venía golpeada después del terremoto de 1998, o cómo va a quedar Alausí, es el primer deslizamiento en Alausí, ¿qué saben los habitantes de Alausí y de toda esta zona de su geología, que es una geología de deslizamientos, de apertura, en inglés se llama de lateral spreading? Pero entonces todo eso es parte de algo que nosotros mismos como parte del Estado, para no poner al Estado como una entelequia externa, nosotros mismos como parte del Estado estamos generando esto, ¿no? Y un comentario también respecto a lo que decía Fabricio, ¿no? Hay obviamente ofertas de campaña, y esas ofertas de campaña se tienen que cumplir, y la idea es, bueno, yo llego, en 15 días hago esto y continúo.
pero si es que la propia complejidad de las ordenanzas, a nivel de los GATT, de la burocracia, del traspaso, etcétera, hace que yo vaya teniendo que tomar muchísimo más tiempo del previsto en cumplir mi oferta de campaña. Por ejemplo, la regularización de los barrios. Si es que además lo quiero hacer bien, necesito el criterio técnico, necesito el conocimiento que me vaya apoyando a que mi decisión sea buena para la gente y no sea solo buena momentáneamente para cierto grupo en la sociedad. Entonces, todo eso va generando social que le obliga al dirigente a atender con más énfasis a eso que había prometido, pero que no es fácil, que se dilata, y eso hace entonces que se entre en la otra dinámica ya de la realidad, que es post-campaña, que es post-ofrecimiento, y hace que entonces la realidad en realidad sobrepase a los buenos deseos y las buenas intenciones iniciales. Ingeniero Yepes, usted se ha referido a hechos más allá de la acción del Cotopaxi, lo de Bahía, terremoto en Manaví y parte de Esmeraldas 2016, el tema de Alausí. ¿Cómo afrontar estos otros fenómenos naturales que están causando severos daños, inundaciones, los sismos, los derrumbes que han golpeado duramente algunas zonas del país? Bueno, es la realidad que tenemos en esta parte del continente, en la zona frente a la subducción, donde se generan terremotos, donde la propia subducción genera los Andes y los Andes generan a su vez geografía que se puede deslizar, en los Andes atrapan la humedad de lo que viene del océano y de lo que viene del oriente y generan lluvias, etcétera, etcétera. Entonces es una realidad, ¿no? Y esa realidad, de nuevo, no la conocemos desde la educación formal, no la conocemos o la conocíamos mucho mejor desde la tradición oral. Pero obviamente este tiene que ser un criterio fundamental de la planificación, de la toma de decisiones, de las acciones para que el desarrollo sea sostenido, ¿no? Hay algunos conceptos de los años 90, de poco del 2000, que se han ido olvidando porque entran otros conceptos como la resiliencia, etcétera, etcétera, pero en general los fenómenos naturales y las catástrofes generadas por los fenómenos naturales no son un tema de seguridad. Y cuando vemos en la Constitución del Estado, todo esto está bajo el concepto de seguridad de la vida, pero son un tema de desarrollo y de sostenibilidad del desarrollo. Y si es que no consideramos esto en la planificación, en la implementación, en la prevención y obviamente en la generación de esta conciencia de que vivimos en una realidad de una naturaleza muy dinámica en todos los temas, ¿no? Lo que nos falta son huracanes, aunque ya estábamos cerca de tener uno con el tema del ciclón del Perú en el sur del país. Entonces, y con el cambio climático o con el calentamiento global o con cualquiera de los fenómenos a nivel global, tenemos que tener esta conciencia de que esta realidad nos impone a nosotros pensar a nuestro país y a nuestro territorio en más largo plazo, de otra manera, no con el inmediatismo de que hasta mañana estoy aquí y no pasará nada, y así también son las gestiones de los dirigentes que acceden a los cargos públicos, ¿no? Pero también podemos empezar a cambiar, ¿no? Ya nos tienen anunciado un fenómeno del Niño. Hagamos algo al respecto. Aprendamos del 97, 98, del 82, 83, y aprendamos o entendamos cómo se ha construido, en dónde están los temas complejos, y porque tenemos 6, 8 meses todavía hasta que esto empiece, y aprendamos de este invierno, ¿no? Pero el reconstruir vulnerabilidades es lo que nos tiene él cada vez reconstruyendo, poniendo otro puente Daily donde ya había un puente Daily, cerrando los cauces de los ríos con los puentes en lugar de ampliarlos, etcétera, etcétera. Entonces, es toda una zona, un área muy, muy amplia, muy compleja y sobre todo muy transversal en todos los aspectos de la sociedad. Ingeniero Fabricio Yepes, este tema fundamental que ha sido planteado en el debate
fortalecer la educación formal, a fin de concienciar desde niños cómo se hace en otros países, como aquí ha fallado, y no solo en el tema de esta educación frente a los riesgos, de educación vial. Aquí se aprobó, recuerdo, la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en agosto del 2008. Nunca se ha incluido, pero en este caso, frente a los fenómenos naturales, ¿cómo cambiar, cómo fortalecer la educación formal a fin de ir construyendo una educación en ese sentido? Políticas de Estado y vamos bajando a políticas, gobiernos nacionales, provinciales, locales, parroquiales, etcétera, Miguel, pero esas políticas no se van a poder implementar si es que la sociedad misma no lo exige. Ahí hay un tema, o sea, está en la Constitución, están en las leyes orgánicas y están los mecanismos en los cuales se debe hacer este tipo de acciones. Pero si las autoridades no las desean implementar o no las priorizan, no es que no las quieran, sino que a veces priorizan otro tipo de actividades y más todavía con recursos humanos y económicos limitados, pues la sociedad es la que tiene que empezar a actuar. Por ejemplo, nosotros acá en la Universidad de San Francisco de Quito tenemos ciertas actividades de prevención y preparación ante riesgos naturales. Hacemos simulacros, hacemos de vez en cuando algunas charlas. Hugo nos ayudaba con unos cursos para toda la comunidad. A nosotros hacemos algo parecido para temas de terremotos, deslizamientos, pero lo hacemos porque nosotros creemos que es importante y no porque la entidad rectora de la educación superior nos está pidiendo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a eso voy. Si las entidades no nos los piden, la población y la sociedad tenemos que empezar a generar nuestra propia forma de enterarnos de las cosas y actuar en nuestra propia protección. ¿Sí? Y el otro tema que quería comentar es que el tema de gestión de riesgos que ha hablado Hugo, Miguel, créase, no es tan complicado. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo hacer gestión de riesgos? Desde el punto de vista técnico y de recursos mismo, no es tan complicado. Si comparamos con la cantidad de recursos que hemos desaprovechado, derrochado en ciertas actividades en el Ecuador, que son bien conocidas, podríamos haberlas dedicado para este tipo de acciones. Es decir, hay formas de hacerlo, hay formas de implementarlo, ¿sí? Y no son difíciles de complicarlas. Se tiene experiencias en otras partes del mundo y aquí mismo. El tema es que no las queremos aplicar, no las priorizamos. Si desde el punto de vista de terremotos se trata, construir bien se sabe cómo hacerlo, construirlo mejor también se sabe cómo hacerlo, pero construir en sitios de riesgo es lo que todavía no dejamos de hacer. Si hablamos de deslizamientos como el de Alousí, en el cual meses antes, y yo puedo decirlo, años antes, ya se conocían, ya habían ciertas evidencias y ya se podían hacer estudios para poder intentar aplicar medidas de reducción, mitigación, preparación, etcétera, y no se hizo. No es porque no se pueda, ¿sí? Hay formas de hacerlo, pero no se las materializa. En temas de inundaciones lo propio, en temas de volcanes que estamos actuando se están haciendo ciertas cosas. Es decir, no es tan complicado y desde el punto de vista de desarrollo social, no podemos tener desarrollo sostenible si no actuamos con gestión de riesgos transversalmente a todas las actividades nuestras. Pero no vamos a tener que esperar a que esto se declare como una actividad de objetivos de desarrollo del milenio, ni como que esté en la Agenda 2030. No es necesario que alguien desde afuera nos diga que esto es importante. Nosotros debemos poder reconocer que esto es importante y nosotros debemos saber poder actuar frente a lo importante. Miremos lo que pasó en el barrio de la Comuna, por ejemplo. Ya es más de un año de lo que sucedió por allá y ya vimos con pena la cantidad de personas que perdimos. Ya sabemos cuál es el problema. E incluso ya se han planteado ciertas posibles soluciones que no son de costos gigantescos, onerosos. Ya sabemos qué hacer. No cuestan demasiado, pero no estamos haciendo eso. No está en la prioridad. No está en la prioridad. Entendemos que hay limitaciones de recursos humanos y principalmente económicos, pero a otras cosas le estamos dando prioridad. Entonces es un tema de sociedad, de cultura, de idiosincrasia, de incluso de identidad mismo, que nosotros tenemos que reaccionar, revolucionar y hacerlo sin esperar que las mismas autoridades así nos lo impongan, así nos lo exijan, sino hacerlo desde nuestras conciencias y desde nuestro punto de accionar frente a la sociedad. Si no, de otra manera, Miguel, seguiremos lamentando, seguiremos siendo reactivos y no vamos a poder reducir los riesgos.
Precisamente, ingeniero Yepes, cómo ser proactivos y no solo reactivos, sino preventivos también, frente en general a los fenómenos naturales. Quisiera un mensaje final suyo para tomar conciencia, autoridades, ciudadanía, más allá de cambios de administraciones, sino todos en general. Eh, Antes de ir a eso, hay un gran obstáculo a lo que dice Fabricio, ¿no? Y ese gran obstáculo se llama a eso de que no es tan difícil, se puede hacer. Sin duda, pero ese gran obstáculo se llama la corrupción es, desde mi punto de vista, el factor mayor de incremento del riesgo. Porque esa corrupción va desde desde el material no adecuado en una construcción dada hasta el aprobar unos sitios en territorios que no se deben porque ya se conoce el riesgo, hasta incluso, si es que no es corrupción, negligencia, no hacer las cosas que se deben hacer. Y tenemos muchísimos ejemplos de que esa corrupción impide la buena gestión del riesgo y hay una línea de pensamiento que la dirige un profesor en la Universidad de Colorado que se llama Roger Wilhelm, y es que la corrupción mata, y en el caso de los terremotos, como vimos en cada terremoto en realidad, no solo en el último de Turquía, la corrupción mata y puede ser un arma de destrucción masiva, ¿no? Entonces, mientras como sociedad estemos en, saliéndonos o apartándonos cada vez más de esa niveles de hacer bien las cosas, de esos niveles de respeto del otro, del respeto del bien público, del respeto del bien ajeno, del respeto personal, pero también el respeto a la naturaleza. Entonces nos estamos acercando más a la siguiente catástrofe que se materializa cuando viene el fenómeno natural, que como veíamos es un tema permanente y que mientras estemos en el Ecuador vamos a verlo como especie humana asentada en esta parte del mundo, lo vamos a ver permanente hasta que ya nosotros evolucionemos o desaparezcamos, ¿no? Entonces, es algo que es muy complejo de tratar y de mitigar, porque también lo que nos está mostrando nuestra sociedad actual, nuestro día a día en este siglo XXI y en esta década de los años 20 y en este año de manera particular, es que nos están ganando todo lo que es, lo que no está bien, lo que implica el no la observación de las leyes, lo que implica la impunidad, lo que implica eh, la, la no importancia de las cosas. Y así entonces lo único que vamos haciendo es concluyendo una mayor vulnerabilidad. Un ejemplo que no puede ser, que puede no ser muy grato, pero si es que vemos lo que pasó en Puerto Príncipe en el año 2010, no es el resultado de un terremoto, sino que es el resultado de un país que cada vez era menos viable y menos viable. Y la construcción de esa ciudad fue como el efecto del terremoto en esa ciudad y en esa sociedad, más que en esa ciudad, ¿no? Fue de más de 300.000 víctimas por uno de magnitud 7.0. Entonces, veámonos en un futuro, si es que vamos por este camino, en esto que es de los desastres, de los fenómenos naturales, perdón, pero que veamos como sociedad general que si es que no volvemos a nuestros principios básicos, a nuestra integridad y a nuestro respeto, no vamos a tener solución. Ingeniero Yepes, a propósito de lo que señalaba, este ejemplo que debiera ser absolutamente consciente, lo de Puerto Príncipe, lo de Haití en el 2010, y comparar con lo que sucedió en Chile, un terremoto de mayor magnitud sobre 8, que no causó el impacto que tuvo en Haití y con esos 300.000 fallecidos, a diferencia que me parece fueron alrededor de 1.000 en Chile. Siendo diferentes los terremotos, ¿no? Hay que reconocerlo,
También la otra diferencia está que la sociedad chilena en el índice de corrupción que presenta, por ejemplo, Transparencia Internacional, está a 150 puestos más arriba que Haití, ¿no? Entonces, el efecto de los terremotos está ratificado con lo que dice Transparencia Internacional. Sus recomendaciones finales, ingeniero Yepes, frente a este panorama. Bueno, respecto a lo que sería más cercano, ¿no? Es el hecho de que debemos, como ya lo dijo Fabricio también, ¿no? Tomar conciencia de que podemos con poco hacer mucho. Efectivamente, no es difícil, ¿no? Pero la técnica debe primar, la historia debe primar, ¿no? No el cálculo político de los siguientes 4 u 8 años o de la década, ¿no? Y eso debe hacer en la parte de la construcción física, que no sigamos construyendo de manera tan vulnerable, tanto por la forma como construimos, como por dónde construimos y dónde localizamos nuestros sitios. Entonces, esos son primeros pasos que sí los podemos hacer y me adhiero absolutamente a lo que dice Fabricio, ¿no? Tomando nosotros el sartén por el mango, ¿no? Obligando al sistema a que se adapte a nuestra exigencia, a nuestra necesidad y nuestra acción, ¿no? Si es que quieren un poquito, ¿no? De esto es que algunas cosas que no están alineadas con lo que se dice en los manuales en la página del Cotopaxi, lo que dicen los manuales de gestión de riesgo, están obligando a que estas formas se revisen porque hay algo que tiene una lógica que parece buena o que es mejor. Y entonces nosotros estamos obligando a que el sistema se adapte a mejores prácticas. Y eso es lo que nos ha propuesto también Fabricio. Y para eso justamente tenemos las universidades y buenas universidades. Porque también dentro de esto, la universidad que no forma adecuadamente, la universidad que deja copiar y peor ahora con inteligencia artificial, sabe Dios qué es produciendo en las universidades si es que eso se populariza tanto. Si es que no tenemos eso, entonces no tenemos tampoco un futuro optimista, ¿no? Ingeniero Fabricio Yepes, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales? ¿Cómo lograr que la técnica se imponga sobre lo político a fin de hacer bien las cosas? Miguel, ¿sabe también por qué sucede esto? Es porque nuestro país es extraordinariamente rico y porque además la naturaleza es muy benévola con nosotros. Los desastres que hemos tenido en los últimos 40, 50 años en el Ecuador no se comparan con los desastres que ha habido en otras partes del mundo. Y entonces la sociedad ecuatoriana prefiere vivir en un nivel de riesgo aceptado porque no le ha pasado una cosa enorme. No hemos tenido un terremoto como el de Haití, no hemos tenido un terremoto como lo de Turquía, no hemos tenido como lo de Chile, no hemos tenido las inundaciones gigantescas como tienen en el Asia, etcétera. Entonces estamos acostumbrados a que la naturaleza sea buena con nosotros. Y ese nivel de riesgo aceptado es vivir con el riesgo, básicamente. Usted ve a la gente, le pregunta a la gente en Manabí si sabía que iba a venir el terremoto de abril del 2016, lo sabía. Sabía que iba a poder tener problemas, lo sabía. La gente del Valle de los Chillos sabe que puede inundarse, lo sabe. Ahora sabe que puede ser afectada por los bajares, lo sabe. La gente de Alusí sabía que podía ser afectada por los deslizamientos, lo sabía. Es decir, la sociedad a veces vive una forma letargada de vivir, prefiere vivir en ese riesgo aceptado, porque sabe que va a pasar algún problema, pero que la naturaleza ha sido tan benévola que los daños y las pérdidas no han sido cuantiosas. Lo que va a tener que suceder aquí es entonces que algún momento la naturaleza nos recuerde que no siempre será benévola con nosotros. Antes que eso, antes de esperar que la naturaleza nos lo recuerde, nos lo recordemos nosotros mismos. Y entonces debe empezar esto por las generaciones jóvenes, Miguel. A veces las generaciones tenemos cierta edad, ya ciertos preceptos, ciertos conceptos ya están arraigados y a lo mejor tenemos que empezar primero por abajo, desde el kinder. No solo la universidad, sino desde el kinder, la primaria, la secundaria y luego la universidad. Y empezar por ahí para que las mentes jóvenes que tienen inteligencia artificial y que a lo mejor creen que todo eso se puede resolver de esa manera, hay que recordarles que también estos otros elementos, que la naturaleza de vez en cuando nos puede recordar
que los humanos somos los recién llegados a este planeta y que la naturaleza está mucho tiempo haciendo fenómenos que son naturales para ella. Así que concientizar desde la niñez, Miguel, y en todas las esferas, y el elemento corrupción, ir atacándolo e ir reduciéndolo, como bien decía Hugo, todo lo que hemos dicho aquí básicamente se reduce a eso. Si podemos mitigar la corrupción de alguna forma, ya estaremos haciendo bastante, porque sí, está arraigada en todos los elementos de nuestro accionar. Por ahí tenemos que empezar, Miguel, bien abajo. Bien, muchas gracias por estas reflexiones, por ilustrarnos, por despertarnos, por hacer reflexión frente a los fenómenos naturales, cómo prevenir, cómo educarse, cómo planificar, no solo ante la amenaza del Cotopaxi, sino como se ha evidenciado, inundaciones, sismos, derrumbes como en Alausí, pero tomar conciencia ciudadana, las autoridades, que prime la técnica sobre la política y que esto sea como una política permanente y no una política de 4 años. Muchas gracias al ingeniero Hugo Yepes, exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, asesor del municipio de Quito, el ingeniero Fabricio Yepes, experto y director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de San Francisco de Quito. Lamentar la invitación que formulamos, que se comprometió y no pudo asistir la gobernadora de Cotopaxi, Tania Vázquez, precisamente para conocer qué están haciendo frente a estas amenazas de los fenómenos naturales que pudieran devenir en catástrofes humanas, económicas, desastres lamentables. Muchas gracias, Hugo y Fabricio, su participación. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Un placer, Miguel. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Tema de interés para la reflexión, el entendimiento y la información que es tan fundamental como los hechos que devienen de fenómenos naturales. Hoy que tenemos activo el volcán Cotopaxi. A los oyentes y seguidores del programa Controversia en Escena, muchas gracias y un feliz fin de semana. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.